No somos hombres. Nuestra sangre es negra y es por eso que no nos podemos ahogar. No sentimos el frío del lago en las noches de invierno. Somos la gente del lago. No somos hombres. Los Urus, descendientes directos de los primeros hombres. Los Urus, una época terminada, sobrevivientes del castigo de los dioses. Los creados antes de la aparición del sol, los Urus. Los que se designan a sí mismos Hotsuns, la gente del lago. Los testigos de las primeras edades, los que ya vislumbraron su extinción desde el nacimiento del sol, desde la aparición de los hombres. El Tata, el padre, creó a los primeros habitantes, los Yufas, ser definidos por 5 cataclismos, y cuyos últimos descendientes son los Urus. Somos hijos de la primera aurora. Fuimos creados cuando el mundo estaba naciendo. Nuestros ancestros fueron creados en la primera edad del mundo. Por eso somos el tronco del mundo. Después de las guerras aparecieron las epidemias. Luego sobrevino el diluvio y cuando las aguas bajaron apareció el lago Titicaca y los Urus fundaron entonces su nuevo pueblo en Tanacunto. Pero una vez más el pueblo Uru metió falta y el Tata los convirtió en piedras que quedaron esparcidas por el altiplano. Y llegó el juicio del sol anunciando la 6ª edad del mundo. Poco antes, un oráculo había predicho que un astro brillante aparecería a todos, pero no había dicho cuándo. Y una noche, el sol los sorprendió. Pocos salieron con vida del cataclismo. Solo después fueron. Desde entonces se fueron extinguiendo poco a poco y para siempre a la sola espera del último día. Nosotros los Urus vivimos desde los tiempos inmemoriales y antes no existían los aymaras en las pampas de este sector de Machaca, también al norte como al sur, al oeste. Y los Urus eran los primeros habitantes en la Simiñaca. Ellos han vivido desde los tiempos más antiguos. Así vivieron en la exploración del río Desaguadero en Simiñaca. Y pasaron unos varios años, casi unos 500, 600 años. Llega pues los fenómenos naturales y mucha lluvia ha llegado. Ha llegado casi unos 5, 6, 7 meses y toda esa se ha perdido. Entonces los Urus, nuestros abuelos han decidido buscar otra loma donde se puede vivir. Ellos han pensado trasladarse hacia el este, a Tanaconto. En Tanaconto así vivieron hace varios años y siempre mantenían su cultura. Así como muchas muchachas son que hubiera que ser suana kai. Alas mira como te ser que me espera tanto. Uli chaki tanto. Wak pojas tanto esta. Nina purcha. Sapatoni skurjai. Dis tuntas pitch kurde, tatas pitch kurde. Alas te soa wasla. Sot nanilga nuara tajai anas tajai sapan mas kurja te shoni nakaki uchumek inechi ka chokcha uchumek kontak inechi ka chokcha kontak nisuke qartu ke de watni tuyimi sesi kencha
Dus ik heb je nog van opgelegd, ga zo kijken, en dan ben je toch gaan kijken. Kijken, zo is het. Zo mee. Dus zo ga je? En eso también vivían buscan otra ubicación, la Iruit, donde vivimos. En esas temporadas no entraban los aymaras a pescar, ni a buscar huevos, ni a sacar aves. No sabían ni navegar, ni hacer las balsas. Solamente sabían hacer las balsas todos los urus que vivíamos en esta comunidad. Nuestros abuelos no eran agricultores, son pescadores initamente urus. Se dedicaban a la pesca, pescaban carachis, coles, maures, suchis. Y además de eso nosotros de noche también cazamos aves con faroles y con punta de maja y lanzamos un solo compañero y toda la noche y para el frío llevamos coquitas y gallito y eso así aguanta los urus en la noche. ¿A cuánto se funciona? Historia de los urus es de un mismo recuerdo, pues nos relatan el aislamiento a que se sometieron a sí mismos desde su más temprana edad. Pero también son la crónica del marginamiento a que fueron condenados por indígenas, invasores y colonizadores. En la actualidad, los urus viven en pequeños núcleos poblacionales dispersos a lo largo de lo que un día fue su extenso hábitat, formado por el eje acuático comprendido entre el lago Titicaca y la laguna de Coipasa. Fueron considerados por sus vecinos como una cultura extraña, pues no vivía de la agricultura y la ganadería, pesca, de la recolección de huevos de aves acuáticas. Y así, los urus fueron marginados ya desde antes del Incario. Pero un lento proceso de aimarización tuvo lugar entre los urus, aunque muchos de ellos, sin embargo, mantuvieron su identidad cultural, haciéndose frecuentes las rebeliones en contra de los caciques aymaras y de los intentos de la corona española por colonizarlos y evangelizarlos. En medio de la adversidad, las sequías y las grandes inundaciones agudizaron aún más su condición de aislamiento. Los urus se vieron entonces obligados a abandonar sus antiguos centros de residencia en las islas y a lugares ajenos y desconocidos. Hoy en día, los pocos que aún quedan son víctimas de una doble agresión. Por una parte, sus vecinos indígenas, que los consideran culturalmente inferiores. Por otra, una sociedad en la que los grupos indígenas en general no tienen lugar ni cabida. Los urus, la expresión de una cultura andina sorprendente que mantuvo su identidad hasta el fin. Un grupo diferenciado, sobreviviente de la adversidad y el olvido, que recuerda a través de sus mitos que
que alguna vez los únicos, los primeros, los Kotsuns, la gente del agua, los Urus que se van, que dejamos ir, los Urus que se extinguen ante nosotros. En el comienzo, Yaneramay hizo la tierra y la puso en equilibrio sobre palos. Tenía la luz en el cuerpo. Arrojó las semillas y de ellas nacieron los hombres. Luego creó los animales, las plantas, los cerros y los ríos y enseñó al Guarasú con arco y flecha. Pero comenzó la gran pelea. Todos querían poseer la luz mayor. Entonces Yaneramay pidió a los hombres que no pelearan. Pero los Guarasué no lo escucharon, y Yaneramay les quitó la luz. Se encaminó hacia el sol poniente y se marchó. Entonces hubo odio, guerra y muerte en el mundo. Sobrevino la oscuridad, pero Yaneramay luego les devolvió la claridad, advirtiéndoles que la próxima vez destruiría la tierra. Así lo hizo. Yaneramay destruyó la tierra con el agua. Y cuando el agua se retiró, habló el chamán. Aún vendrán otras destrucciones, y en la última, Yaneramay quitará todo se perderá. Antes de que ello ocurra, debemos recuperar la luz eterna, la tierra sin mal. Solo allí seremos felices. Así habló el chamán, y bajo su dirección, los Guarasués se pusieron en camino en búsqueda de la tierra sin mal. Cruzaron vastos territorios, atravesaron ríos y montañas siempre en dirección al sol poniente. Había que encontrar la luz antes de morir, pero la ilusión de llegar a la tierra sin mal se fue desvaneciendo. Los Guarasué habían probado alimentos del hombre blanco, y su cuerpo adquirió una pesadez que dificultó su marcha. Reiniciaron una y otra vez el peregrinaje hacia el lugar donde estaba el Dios para volver a ser felices. Así continuaron su marcha a través del tiempo. Casi todos fueron cayendo en el camino y los pocos que aún quedan con vida continúan errando por la selva y el llano con la esperanza de encontrar la tierra sin mal. Esos son los condenados a la eterna búsqueda desde antes de los siglos. Así lo habían dicho los dioses, pero así también lo quisieron los hombres, los de antes y los de ahora. Los Guarasué, junto a los chirihuanos, los sirionó y otros, son descendientes de los guaraníes del Paraguay, y en esa medida poseen un mismo tronco mitológico. Son grupos que se fueron desplazando hacia territorio boliviano en búsqueda de la tierra sin mal. En ese intento por encontrar en vida el paraíso donde fuera posible reconstruir su sociedad desintegrada, estos grupos iniciaron una serie de movimientos migratorios guiados siempre por un chamán. Fue así que cruzaron vastos territorios en marchas que duraban varios años, siempre en dirección al sol poniente, donde Yaneramay los esperaría y ellos recuperarían el océano. Pero en la búsqueda de la tierra sin mal, varias tribus fueron extinguidas. Este es pues el caso de los Guarasué. La migración más reciente comenzó en 1964 y concluyó entre 1966 y 1967. Al iniciarse la última marcha, esta tribu estaba conformada por 49 personas. En 1970 quedaban solamente 29 Guarasué, y en el año 1974 el grupo se había reducido a una sola familia de 4 miembros. Para entender mejor el proceso de extinción de muchos grupos étnicos en el oriente boliviano,
Basta hacer un breve recuento histórico a partir de la conquista. En el siglo XVII, la corona española comenzó a explorar establecer núcleos poblacionales estables para detener la penetración portuguesa. Esa administración quedó, no obstante, a cargo de órdenes religiosas como las de jesuitas y franciscanos. Fueron conocidos con el nombre de misiones y se constituyeron en centros casi independientes de la administración española. Artesanales, la producción textil y la fabricación de instrumentos musicales. Es largo a que fueron sometidos los indígenas de la región, la impositiva influencia cultural europea, los factores, hicieron pues que en muchos casos las raíces culturales de estos pueblos se vieran afectadas por dentro. Y así como las misiones religiosas jugaron un papel positivo en la conservación física de las tribus selváticas, la actitud colonialista y la eficacia de la evangelización hicieron que muchos grupos que vivieron bajo su sistema fueran perdiendo poco a poco la conciencia de su propia identidad y olvidando la historia de sus antepasados. Oye, tirareta. Coputoye pota fiesta, tubichaba ya leo. Estación de la Santa Cruz. Ya le un cruz su agüe. Ar, y pota ya no copupe. O pa acá tú te cuarpi, imboyero ya purva que cocuet, ya de cato co. Pepe, y cuasia purva, ya imboyero ya cato, cato y cro, imboyero ya cuare, pues te cuarpi. La República tampoco fue solución para estos grupos marginados. Pocos fueron los gobiernos que tomaron en cuenta el grado de desarraigo a que habían llegado estos pueblos en su propia tierra, el modo en que paulatinamente estaban siendo casi arrinconados, empujados hasta el mismo de su extinción, como los urus, los guarasugüe, como tantos otros. Pueblos que han incrustado su mitología en la historia y han aportado valiosamente al diseño del perfil de nuestro país, se encuentran hoy en un proceso de degradación de sus condiciones de existencia. Integración debe ser también, por lo tanto, saber dar cabida a estos grupos étnicos marginados, gracias a los cuales nuestros países tienen sentido, identidad y razón de ser.